El día de hoy les quiero hacer el comentario y la lectura de algunos detalles, algunos párrafos que a mí me gustaron mucho de un libro que publicaron recientemente. Es este libro de Olga Tokarczuk. Ella es una escritora quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2018. Este libro, cuyo título es Sobre los huesos de los muertos. Cuando ustedes lo lean y al final descubren la importancia que tienen los huesos de los muertos, de todos los seres que han muerto, en la justicia. Es exactamente el tema, la temática de este libro tan interesante. Es una novela. Y les puedo decir que comienza con un párrafo muy interesante que a mí se me hizo muy importante en la vida de todos nosotros, sobre todo las personas que ya llegamos a una edad pues mayores de 65 años. El primer párrafo de este texto dice: he llegado a una edad y a un estado en que cada noche, antes de acostarme, debería lavarme los pies y arreglarme la conciencia, a conciencia, por si tuviera que venir a buscarme la ambulancia. Muy simpática estas primeras frases de este texto. En él comienza más bien hablando una mujer ya grande, una maestra jubilada, hablando acerca de su vida en un pueblo retirado de las zonas de población importantes de su país, en un lugar donde normalmente es un lugar muy frío, donde hay nieve casi medio año. Y esta mujer decide irse a refugiar en una pequeña casita, muy pequeña, a vivir sola los últimos días de su vida. Y bueno, le sale un empleo que consiste en estar atenta a las lejanas casas que se encuentran en la zona o alrededor de la suya. Porque muchas de las gentes que tienen una casa ahí, la tienen o para ir de preferencia en determinada época del año, de preferencia en época de primavera o de verano, que obviamente ahí el clima es muy benigno. Entonces el resto del año, a excepción de ella y unos cuantos hombres, sobre todo hombres, que viven en la cercanía de su casa, mantienen su casa, pero ella necesita o tiene como empleo propiamente vigilar esas casas que están vacías el resto del año. Vigilar la correspondencia que llegue, estar atento a la situación física de la casa, que no se hayan roto cristales, que no se haya habido fugas de agua o que se hayan abierto accidentalmente o por la presencia de algún animal las puertas, las ventanas, en fin, todos esos detalles. Y es una historia de una mujer que no nada más es una mujer jubilada, sino que además tiene como característica esencial
que es una mujer que se ha dedicado gran parte de su vida a investigar y detectar el por qué ocurren ciertos fenómenos, ciertos comportamientos en los seres humanos. Aproximadamente en la mitad de la novela ella menciona que normalmente tiene el televisor encendido todo el día, desde el desayuno, puesto que eso la relaja. Cuando al otro lado de la ventana reina una niebla invernal o el amanecer se convierte imperceptiblemente en tinieblas tras unas cuantas horas de día. Llego a tener la sensación de que allí no hay nada. Miro al exterior y los cristales reflejan únicamente el interior de mi cocina, de mi pequeño centro del universo lleno de trastos. Por eso nunca apago el televisor. Tenía una gran cantidad de canales para elegir. La antena, parecida a un cuenco esmaltado, me la trajo Diony hace mucho tiempo. Había decenas de canales, pero eran demasiados para mí. 10 también habrían sido demasiados. Y 2, realmente solo miraba el pronóstico meteorológico. Desde que encontré ese canal, me consideraba feliz de tener todo lo que necesitaba. Incluso ya había perdido el control remoto. Obviamente es una vida solitaria, una vida de una mujer ya grande, bastante aislada de la vida, del mundo. Lo interesante precisamente es que ella empieza a compartir un contacto muy afín con las urracas, los lobos, las liebres y todos los animales los conejos y todos los animales que se aparecen alrededor de su pequeña casa. Pero también empieza a compartir ciertas cosas con algunos vecinos que, como ella, son personas aisladas, separadas del mundo. Es interesante cómo llega ella a analizar muchas de las actividades y de las creencias y tradiciones de las gentes de ese lugar tan aislado. Todo esto comienza en el momento en que uno de sus vecinos más cercanos fallece. Y entonces ahí comienza su historia de investigación de la realidad de su entorno. Y sobre todo comienza accidentalmente una investigación que la va a llevar a conclusiones sorpresivas. Ella tenía dos perras que eran su adoración. Las tenía viviendo con ellas. En uno de los momentos sin que ella se dé cuenta, estas dos perras desaparecen. Y desaparecen, en definitiva.
Pasado el tiempo, cuando muere este hombre, descubre, accidentalmente insisto, qué fue lo que pasó con sus perras y cómo de alguna manera esto la lleva a descubrir la importancia que tienen los huesos. Sin ninguna tecnología, sin ningún instrumento de investigación tecnológico, descubre cómo estos huesos son el elemento clave de una justicia muy importante, obviamente en relación con sus perras. Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, es el momento en que ella y otro vecino van a preparar propiamente al hombre que ha muerto, que no era precisamente una persona muy agradable. Sin embargo, ellos, como por ser los únicos vecinos de ese muerto, tienen que enfrentarse al hecho de arreglar, preparar al muerto, pues para el entierro, para el velorio, para todo ese tipo de actividades que ocurren previas antes de la entierro de una persona. Comienza esto que me llamó mucho la atención cuando estaba en el interior de la casa donde estaba el muerto, y empiezan a llegar hombres cercanos al muerto. Y ella descubre que, bueno, pues ese muerto tenía muchos amigos, ¿sí? Sobre todo porque era un muerto, una persona, el muerto obviamente, que se había dedicado en algún momento dado a la casa, ¿sí? Entonces, de momento, dice ella, uno de los hombres sacó del bolsillo un puñado de velas planas en unos recipientes metálicos y me los dio con un gesto tan rotundo que las agarré de forma automática, aunque sin saber muy bien qué debía hacer con ellas. Entendí y aprecié su idea transcurrido cierto tiempo. Oh, sí, había que repartir por la pieza aquellas velas y encenderlas, y así la atmósfera sería grave y solemne. Quizás sus llamas permitirían que fluyeran las lágrimas y fueran absorbidas por los tupidos bigotes. Y eso traería consuelo a todos. Me puse a organizar lo de las velas y pensé que muchos de ellos habían entendido de forma equivocada mi implicación. Me vieron como a una organizadora, como a una maestra de ceremonias, como a la presidenta de aquella asamblea fúnebre, porque de repente, cuando empezaron a arder las velas, callaron y clavaron en mí sus tristes miradas. Empiece usted, señora, me susurró el que yo tenía la impresión de conocer de algo. No entendí. Empiece usted a cantar. ¿Qué tengo que cantar? Me preocupé seriamente. No sé cantar. Lo que sea, me dijo, lo mejor sería el eterno reposo. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja e impaciente. Entonces, el que estaba más cerca de mí
me dijo en tono decidido, porque es usted mujer. Ah, era eso. Así que era esa la cuestión. No sabía que tenía que ver mi sexo con el hecho de cantar, pero en aquel momento no quería rebelarme contra la tradición. El eterno reposo. Conocía aquella oración para los entierros desde mi temprana infancia, pero desde que era una adulta no iba a los entierros, así que no recordaba la letra. Resultó, sin embargo, que fue suficiente con entonar el principio y un coro entero de voces graves se sumó inmediatamente a mi escasa voz, y de todo aquello nació una voz múltiple, insegura, que desafinaba y que a pesar de ello, en cada repetición posterior iba aumentando de volumen. Y repentinamente yo también me sentía aliviada. Mi voz adquirió seguridad y rápidamente reconstruí la sencilla letra sobre la luz perpetua, que creíamos que alcanzaría también a pie grande. Obviamente hay que hacer algunas explicaciones. Pie grande era el muerto. Es así que esta obra nos habla de la importancia que tiene, por un lado, los huesos, parece mentira, y por otro lado, las palabras, el canto, las palabras rítmicas. En un final muy interesante dice: un viejo remedio contra las pesadillas consiste en cantarlas y contarlas en voz alta sobre el agujero de la taza del baño y después tirar de la cadena. Creo que así como a mí me encantó la lectura de esta novela, a ustedes también les va a parecer infinitamente interesante la importancia de los huesos de los muertos. Gracias.